Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús, gracias te doy por estar en casa junto a mis hermanos, deleitándonos en esta fiesta. Gracias por cada uno de ellos, Señor, aún los que están recibiendo este material. Te ruego que los alcances allí donde están, que puedan experimentar tu presencia, Señor, que puedan sentir que tú tienes algo especial en estos tiempos tan maravillosos, tan gloriosos. Me atrevo a decirlo, en medio de las crisis es cuando tú levantas a tu pueblo, cuando tú te exaltas, aún en medio de las naciones, para que reconozcan que tu nombre es todopoderoso, es soberano. Y yo creo, Señor, que tu gloria cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has confiado tu palabra. Permítenos compartirla, Señor, con deleite, con gozo, y que esta palabra no solo sea recibida, sino puesta por obra. Yo declaro que esta palabra dará fruto abundante, porque aquí hay tierra fértil preparada para ti. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Déjenme decirles algo que me olvidé antes, aunque vamos a ver cómo lo podemos relacionar también a lo que les quiero trasladar. Porque a raíz justamente de ciertas crisis que se está atravesando a nivel gobierno, a nivel económico, yo sé que hay cosas que generan angustia, desánimo, lo puedo entender. Pero me sorprendió en algunos hermanos en Cristo, es decir, en pueblo de Dios, actitudes que tienen que ver miren, hay ríos de agua sucia o contaminada que son lanzados, y si nosotros como hijos de Dios no tenemos en cuenta primeramente a Dios, si no tenemos en cuenta lo que nos dice su palabra, podemos entrar en algunos eslogan que yo les oí a muchos hermanos en Cristo, como por ejemplo, que se vayan todos. Entonces, claro que a veces, hermano, uno ve las macanas que hacen los que tienen que gobernar, que dan ganas de decirlo. Pero es como que el Señor pone un freno en mi boca, porque dice, por ejemplo, Primera de Timoteo, a ver si lo tenemos, capítulo 2. En el segundo capítulo de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el versículo 1, él nos pide algo que yo siento que es para nosotros, para este tiempo, y que tiene que ver con las autoridades. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. No dice por los que gobiernan bien, dice por todos los hombres. Poneme el versículo que sigue. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Te decía antes, hay cosas que entiendo el desánimo que puede generar en algunas personas, las malas decisiones, es decir, por un lado la impericia, por otro lado la corrupción, por otro lado lo que roban, pero viene Dios y nos dice, oren por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y yo en medio de muchos mensajes que me llegaban, de correos y de tanta preocupación, llevaba y sigo llevando todo al Señor. Y también para que muchos sean guardados de ser arrastrados por estas corrientes, porque, hermano,
Una tía mía decía ese famoso versículo que usted conoce, a río revuelto. Yo sé que usted sabe Biblia. Y muchos cuando se dan estas cosas empiezan a aprovechar para generar caos y para querer llevar agua a su propio molino. Y ahí es donde muchos pueden caer engañados si no tenemos firmes, porque empiezan a decir, sí, la verdad, lo que dice fulano, sí, no, si hacemos, y en definitiva el Salmo 20 dice, aquellos confían en carros, aquellos otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aleluya. Ahora déjenme que les diga algo. Cuando nosotros no sintonizamos nuestra mentalidad, nuestra mente, a la mente de Cristo, corremos un serio riesgo de ser arrastrados por estas doctrinas, por estos eslogans. Yo sé que aquí le doy gracias a Dios, porque la gran mayoría, no digo todos porque veo la casa del Señor rebosando, pero por fe digo que todos los que estamos aquí somos salvos. Hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, hemos de alguna manera salido de Egipto. El tema es que a veces Egipto viene a nuestro corazón. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando el pueblo del Señor salió de la esclavitud de Egipto, ellos ya habían salido de Egipto. Si lo traemos aquí, ya hemos salido de la cautividad del mundo. Pero resulta que estaban en el desierto y decían, queremos flan. ¿Lo escuchó usted? Queremos flan. Queremos pescados, cebollas, melones, ajos que comíamos en Egipto. Eso dice Números capítulo 11. Y yo me imagino que el Señor los miraba, los oía y les daba oportunidad. Pero ellos seguían, queremos lo que comíamos en Egipto. O sea, habían salido de la esclavitud, pero no habían cambiado su mentalidad. Entonces viene Dios y nos dice, yo sé que muchos de ustedes necesitan esto, necesitan aquello, necesitan lo otro, pero hasta que no haya un cambio de mentalidad, no se los puedo dar. ¿Saben por qué? Porque nos puede hacer daño. ¿Alguien cree que a Dios le costaría mucho darnos eso que nosotros le estamos pidiendo? ¿Será que hay algo imposible para Dios? Pero yo digo, si Dios trabajó con los discípulos, porque cuando ellos lo empezaron a seguir, y ellos eran fervientes, fieles seguidores del Señor, sin embargo, el Señor permanentemente los confrontaba para demostrarles que ellos estaban mirando distinto y que su mente necesitaba ser renovada. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, Él les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. ¿Quieren que les dé la razón a ustedes? ¿Quieren seguir mirando con los ojos que miran ustedes? ¿Quieren seguir durmiendo hasta que pasen 4 meses? Estoy parafraseando la idea. Y ellos prestaron más atención. Entonces el Señor les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero no están mirando como miro yo. Porque si ustedes tendrían mi mente, se darían cuenta que los campos ya están listos para la siega. Entonces, con cada uno de los discípulos, el Señor empieza a tratar de esa manera como está tratando con nosotros. Algunos tal vez no se dan cuenta, pero yo sé que lo que quedó escrito en la palabra es para que nosotros lo recibamos. El Señor resucitado, luego de que
sus discípulos estuvieron más de 3 años con él. Se le acerca Pedro, están en una playa, una madrugada, y Pedro luego donde parecería que ya fue restaurado, porque el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y usted conoce ese diálogo en Juan capítulo 21. Hasta que el Señor, luego de restaurarlo y decirle: apacienta mis corderos, luego le dice: pero tengo que decirte algo más, Pedro. Más de 3 años había estado Pedro al lado del Señor. Le dice: vos todavía. Yo creo que ese sos joven tenía que ver con cómo se movía Pedro, porque no pasa tanto por la edad. Pero le dice: vos todavía te movés como vos querés, Pedro. No, Señor, yo creo que Pedro ya no se animaba, porque le había dicho: Señor, no solo a la cárcel, si es necesario a la cruz voy a ir contigo. Y el Señor le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Yo creo que Pedro ya no se... Cuando el Señor decía algo, ni una mosca volaba. Entonces le dice: mirá, Pedro, vos todavía sos joven y te movés como querés. Te pones la ropa que querés, vas hacia donde te da la gana, pero va a llegar un momento... Mire, le voy a adaptar esto al tema que le quiero hablar. Va a llegar un momento que no te vas a dejar guiar por tu propia cabecita. Vas a tener mi mente, la mente de Cristo. Y ya no vas a ir a donde se te dé la gana. Ya no vas a hacer lo primero que te venga a la mano. Esto es en el Evangelio de Juan capítulo 21. ¡Oh, sorpresa! En el libro que sigue, Hechos capítulo 3, Pedro viene con Juan caminando y se encuentra con uno que estaba pidiendo limosna. Y de repente esa persona está esperando que Pedro le dé algo, pero yo me imagino que Pedro entra en el proceso del cambio de mente. Entonces le dice: mirá, lo pensó esto Pedro. Por dentro de haber pensado: yo le voy a responder como le respondería el Señor ahora. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo que es mucho más importante. Así que lo que tengo, ahora te lo voy a compartir, ahora te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y la mente de Pedro ya no era igual. Esa persona estaba esperando recibir un bien material, una ayuda, una limosna. Amado, ¿cómo aterrizo esta idea? Yo no sé lo que has venido a buscar hoy. Tal vez viniste a buscar eso. No lo sé. Dentro de mis posibilidades, a todos los que podemos ayudar, ayudamos. Pero tengo algo mucho más importante y lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, un cambio de mente para que ingreses a la dimensión de lo sobrenatural y comiences a caminar a la manera de Cristo. ¡Aleluya! Miren, yo creo que como iglesia, cuando, no quiero hablar en general, porque a veces hay personas que se pueden sentir ofendidas. Yo siento que como iglesia necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, es decir, a la manera de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente, dejar que la mente de Cristo tome el control. Hay cosas que las veo a nivel... Miren, en estos días, hablando en tantos lugares que estuvimos, ministrando, pero hablando con muchas personas, yo me encontré con limitaciones y yo decía, pero acá tiene que haber algo más. O sea, acá hay algo más. Le pongo un ejemplo, algo que vino a mi mente. ¿Cuántos oyeron o leyeron algo acerca de la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben que hubo una guerra? Hubo 2. Bueno, en la segunda, ¿se acuerdan más o menos en qué época fue? 1940 y algo, muy bien. 1945 aproximadamente termina. Hay 2 países que quedaron totalmente devastados.
En realidad, varios países. Bueno, sobre todo uno. Dicen las crónicas, es decir, dice la historia, que no quedó ni siquiera un edificio en pie. A ver, ¿quiénes perdieron en la segunda? Bueno, que perder, yo creo que en una guerra pierden todos. Decía un pastor que ya partió, al que amé mucho, él decía, en una guerra el primer soldado que cae se llama la verdad. Porque, hermanos, cada uno lleva, miente, ese es otro tema. Pero si me permite usar esta palabra, ¿quiénes perdieron en la Segunda Guerra Mundial? Alemania, Japón, Italia. Pues, bueno, de alguna manera Italia se había aliado, pero sobre todo Alemania y Japón. Dicen que en Alemania no quedó ni un solo edificio en pie. ¿Saben que en esa época, 1945 hasta 1950 y luego los años que siguieron, Argentina, se lo voy a decir así, era una potencia mundial, económicamente hablando. Argentina se la conocía como el granero del mundo. Europa estaba devastada. Había hambre, enfermedades, pestes, las reservas de los bancos aquí en Argentina, todo, hermanos, los alimentos. Pasaron, habría que hacer el cálculo, 70 y pico de años. ¿Será que pasaron? Yo cuando oigo, cuando hablaba con la gente, cuando uno mira el noticiero y ve la crisis que se está viviendo. A ver, primeramente, Alemania, me dijeron ahí, Japón, por poner un ejemplo. ¿Conoce alguna marca de autos alemanes? Conoce. Ya está pensando en cambiar el auto usted. ¿Y japoneses? Si usted tiene, hasta lo tiene ese. Ahora yo digo, ¿cómo puede ser que estos países en 2 generaciones, en 70 años, se hayan vuelto a levantar y pasen a ser potencias? Y Argentina, el granero del mundo, esté atravesando lo que está atravesando. Yo estoy seguro que si pregunto me voy a encontrar con toda clase de respuestas. Que los políticos, que los ladrones, que los corruptos. Está bueno, yo se lo acepto todo eso. Pero yo quiero ir un poco, lo quiero hacer enojar. Lo quiero hacer enojar. Yo quiero ir un poquito más allá. Yo creo que hay algo que tiene... Le estoy hablando esto a título secular, a nivel terrenal, le estoy planteando. Mire, si llevamos esto a la Biblia, ahora van a entender mejor de lo que les estoy hablando. Hubo un rey que cuando Babilonia invade Israel, este rey es llevado cautivo, lo lastiman, muere mucho pueblo, lo tratan mal, lo encarcelan, lo tratan como el peor. Pasan varios años y aparece otro rey llamado, creo que se llama Evil Merodach. Qué nombrecito, qué nombre. Y de alguna manera este rey, el rey de Babilonia, que por un instante quiero que lo veamos como figura, ahora lo vamos a ver como figura de nuestro Señor, se da cuenta que este rey, que había sido maltratado, despreciado, llamado Joaquín, tenían que hacer algo con ese rey. Esta historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25. A ver, vamos, acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 25.
A ver. Quiero que leamos versículo 27. Aquí está. Dice, segundo libro de Reyes, 25, 27. Muy bien, ahí está. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. Oigan esto, 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Vamos a detenernos aquí, ahora vamos a seguir leyendo. Pero este rey de Babilonia se da cuenta de algo. Se da cuenta que el que estaba encarcelado había sido un rey. Si había sido un rey, no podía seguir de la manera en que estaba viviendo. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a sacar de la cárcel. Pero luego hay algo más. Y de alguna manera el salir de la cárcel tiene que ver con lo que les hablaba antes, que nosotros fuimos sacados de la cárcel del mundo, de la cárcel de Egipto. Pero luego a este rey había que hacerle algo más. Había que despojarlo de sus ropas de prisionero. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, sigamos leyendo. Dice, aconteció el versículo 27. A los 37 días del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Oí el versículo 28. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Es decir, lo sacó de la cárcel, lo exaltó, pero acá nos encontramos con otro problema todavía. Todavía falta algo. Había que sacarle las ropas que tenía de prisionero. Y además, falta algo más. Tenían que cambiarle la mentalidad, porque después de tantos años, este rey Joaquín se seguía mirando como un prisionero. Y ahora van a ver a dónde vamos a llegar y por qué es importante el cambio de mentalidad. Ahora resulta que viene Dios a nosotros, que nos sacó de Egipto, y nos dice, yo les voy a cambiar las vestiduras y les voy a ayudar si ustedes se dejan a cambiar la mentalidad. ¡Wow, Señor! ¿Y cómo lo haces eso? Se van a sentar a mi mesa y van a comer mi pan y van a beber mi vino. Sigamos leyendo, porque hasta ahora medio como que no me cree. Dice el versículo 29. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. De alguna manera lo que este otro rey está haciendo con Joaquín, porque lo exalta, lo pone sobre su trono, pero le dice, todavía te falta algo. Todavía seguís pensando como un preso. Todavía tenés, claro, después de tantos años, todavía tenés la mentalidad. Hermanos, miren, yo me lo imagino, la mentalidad del hijo pródigo. La mentalidad del que cuando volvió en sí dijo, ojalá mi padre me permita ser un esclavo en su casa, porque aquí paso hambre. Tengo que pelear contra los cerdos, pero si mi papá me recibe como un jornalero,
aunque sea. Y cuando llega a la casa, hermano, yo me imagino que el padre dice, pero si vos no sos esclavo, vos no sos jornalero, saquen el mejor vestido, vístanlo, pongan anillo en su mano, pongan calzado en sus pies, sacrifiquen el cordero, porque este no es esclavo, no es jornalero, este es hijo. ¿Y qué realidad es esto que estamos hablando? ¿Cuántos hermanos en la fe? ¿Cuántos hijos, hijas de Dios? Que la misericordia de Dios hizo que saliéramos de la esclavitud de Faraón, de la cautividad de Egipto, del sistema que nos tenía prisioneros. Vino un cambio de vestiduras, estoy hablando espiritualmente. Sin embargo, entramos en otro proceso. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, como el mismo Señor Jesús les hablaba a sus discípulos. Ellos pensaban que faltaban 4 meses para la siega, sin embargo el Señor les decía, pero si ustedes empiezan a mirar a través de los ojos de Dios, si empiezan a pensar a la manera de Dios, se van a dar cuenta que los campos ya están listos para la siega. Yo creo que una de las cosas que necesitamos es renovar nuestra mente. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, sin embargo no habían sacado Egipto de su corazón y seguían anhelando las comidas de Egipto. Espero que se entienda todo esto porque estamos hablando espiritualmente, así como ese rey Joaquín que vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, que fue sacado de la cárcel y le cambiaron los vestidos, le cambiaron la ropa, como a tantas personas que están sintonizando, que fueron rescatadas de esa esclavitud, te cambiaron los vestidos, sin embargo seguimos pensando como mendigos, como prisioneros, como cautivos, y resulta que viene Dios y nos recuerda que Él nos quiere devolver la dignidad de reyes, la dignidad de hijos. Ese hijo pródigo cuando regresó a la casa de su papá y quería aunque sea ser como uno de los jornaleros, el padre al instante dio la orden y dijo, pónganle los mejores vestidos, pongan anillo en su mano, pongan calzado en sus pies, y mandó a sacrificar el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, por más que quieras ganar como un jornalero, no eres jornalero. Varón, mujer que me estás oyendo, no eres prisionera, no eres prisionero de nadie, eres hijo. Dios te quiere devolver esa identidad, y qué importante es que comiences a pensar como un hijo, una hija de Dios. Hemos llegado al final, que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rothenberg.